Estimados, vamos a comenzar este día el webinar Préstamos bancarios, cómo calcular los intereses. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a abordar en este webinar? Primero vamos a conocer los diferentes sistemas de amortización de los créditos, que aquí, por aquí está la clave, ¿verdad? Al momento de querer pues, obtener un préstamo bancario, debemos saber nosotros cuáles son pues, esos sistemas de amortización para pues, identificar cuál es el que más nos conviene pues, al momento de evaluar nuestra capacidad de pago. Luego vamos a calcular, ¿verdad?, los diferentes planes de amortización de los créditos. Vamos a hacer 2 ejercicios relacionados a los principales sistemas de amortización que se utilizan en nuestro medio. Y luego vamos a identificar cuál es el impacto que tienen estos sistemas de amortización en la capacidad de pago. Para ello, ¿verdad? Yo he preparado un pequeño flujo, se los vamos a explicar en su momento, ¿verdad? Con el objetivo de que ustedes puedan identificar también, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un sistema y otro? Y de esa forma poder tomar el que más le conviene, pues ya sea a nivel individual o a nivel empresarial. Entonces vamos a iniciar con la conceptualización y pues el término amortizar se utiliza no solamente para el área de los préstamos como tal. De hecho, en la línea de contaduría podemos identificar la amortización también para otros elementos. Sin embargo, en el área de los préstamos como tal, amortizar significa pues reducir gradualmente o progresivamente el saldo de una deuda o de un préstamo y pues esa reducción se va a realizar mediante pagos periódicos. Cuando hablamos de pagos periódicos, pues básicamente son pagos iguales, por ejemplo, pagos mensuales, pagos trimestrales, pagos anuales. Y la clave aquí, ¿verdad?, es que ese pago normalmente contiene pues una porción de los intereses y también un abono a capital. Significa entonces que al término de este préstamo, pues hemos amortizado, por así decirlo, hemos reducido todo el monto del capital y obviamente va a haber ahí una porción de intereses que se ha pagado, que es lo que nos tiene en este momento aquí en este webinar. Siguiendo con la conceptualización, entonces cuando amortizamos una deuda, cuando amortizamos un préstamo como tal, esos pagos periódicos que ya mencioné que contienen una parte de esos intereses, entonces estos pues se calculan, ¿verdad?, sobre el saldo que exista sobre ese préstamo como tal, el saldo de capital. Entonces a eso le llamamos normalmente calcular los intereses sobre el saldo insoluto, que el saldo insoluto haría referencia a pues el importe del préstamo menos la amortización a capital que hemos hecho en su momento, ¿verdad? Entonces, sí es importante mencionar, ¿verdad?, que los pagos periódicos incluyen capital y también incluyen la porción de los intereses y estos últimos calculados sobre saldos insolutos. Entonces, vamos a ver aquí un poquito de teoría. He tratado de sintetizar, ¿verdad?, esta parte y pues voy a trasladarles en este momento todos los sistemas de amortización que existen de acuerdo a la teoría y yo les voy a comentar también cuáles son los más utilizados en nuestro medio. Primero encontramos la amortización gradual, que uno de los comentarios, ¿verdad?, que yo hago es que si uno va a una institución bancaria y dice quiero un préstamo con una amortización gradual, difícilmente pues, nos van a entender. En el medio, pues conocemos esto como cuota nivelada. Entonces, en la teoría lo vamos a identificar como amortización gradual y también algunos libros lo identifican como el sistema francés. ¿Y en qué consiste esta amortización gradual? Pues consiste en realizar pagos iguales todos los meses o todos los trimestres o todos los años, pero son pagos iguales. Por ejemplo, vamos a pagar una cuota mensual de 5,000 lempiras. Todos los meses se va a pagar ese valor. ¿Y qué implica ese pago? Que esos 5,000 se van a distribuir una parte en los intereses y la otra parte en el capital. Claro, los intereses, solo haciendo referencia, ¿verdad? Los intereses siempre se van a calcular sobre los saldos insolutos. ¿Y cuál es la particularidad que tiene este tipo de amortización? Que al inicio los intereses son mayores. En la medida que vamos nosotros
amortizando, vamos pagando esos 5.000 lempiras, entonces los intereses van disminuyendo, por lo tanto, al disminuir los intereses, el abono a capital va aumentando. Y también tiene una particularidad de este sistema que, pues, al amortizarse, ¿verdad? Una pequeña porción al inicio de capital, entonces necesariamente se van a pagar durante la vida de ese préstamo mayores intereses, ¿verdad? Pero ya vamos a ver por qué este es uno de los sistemas más utilizados en nuestro medio. Luego tenemos el sistema de amortización constante, que también es bastante utilizado, y a este en el medio le conocemos normalmente como saldos insolutos. Entonces, de hecho, los dos que vemos en este momento son los más utilizados. Uno va a una institución bancaria y las dos formas tradicionales de poder obtener un préstamo es o mediante cuota nivelada, que es la amortización gradual, o mediante amortización constante, que es los saldos insolutos. Y aquí, ¿cuál es la diferencia en comparación con el sistema anterior? En la amortización constante vamos siempre a amortizar un valor constante cada mes, pero este valor constante va a ser para capital. Por ejemplo, vamos a amortizar 5.000 lempiras cada mes, pero para el capital. Entonces, tenemos que pagar 5.000 más los intereses. Entonces, significa que la cuota cada periodo va a modificarse. ¿Por qué? Porque los intereses se van a ir calculando sobre los saldos insolutos. Entonces, ¿qué particularidad tiene? Primero, todos los meses pago el mismo valor de capital, más los intereses. Entonces, significa entonces que voy a amortizar más rápido, por así decirlo, ese préstamo y voy a pagar menos intereses. Pero, ahí está el pero como siempre, ¿verdad? Que esto implica al inicio del préstamo mayores salidas de efectivo. Entonces, ello hace que se limite en algunos casos, ¿verdad?, utilizar este sistema porque implica afectar al inicio la capacidad de pago del que está solicitando el préstamo. Luego tenemos otros sistemas que son menos utilizados, pero por lo menos de mi lado sí he tenido la oportunidad de verlos, ¿verdad? Al momento de evaluar créditos, que es a lo que me dedico. Entonces tenemos la amortización por cuotas incrementales, que aquí, ¿verdad? Los pagos periódicos hacemos referencia a, pues, ese abono que se va haciendo al banco, ¿verdad? Entonces, se van ajustando o se van incrementando en cada periodo y eso significa, ¿verdad?, que cada mes o cada trimestre o cada año, ¿verdad?, el monto que vamos a abonar al capital, pues va a aumentar y obviamente esto estaría muy relacionado a la capacidad de pago que tenga el cliente como tal o la persona o la empresa que está solicitando el préstamo. Luego tenemos la amortización decreciente, que en este caso el deudor, ¿verdad?, o la persona o la empresa que toma el financiamiento paga cuotas mayores en los primeros periodos y luego va disminuyendo el valor que va a amortizar a ese préstamo. Y finalmente tenemos la amortización con cuotas extraordinarias, que en el medio a esto se le conoce como préstamos con cuota bomba o si lo queremos pues ver con un término más sofisticado, entonces le llaman el balloon payment. Pero no es otra cosa que hacer abonos extraordinarios al préstamo como tal. Por ejemplo, en el caso de los préstamos personales, se da muchísimo que se le establecen cuotas extraordinarias a pues, las personas que lo toman en los meses de junio y diciembre, ¿verdad? Que sabemos que ahí hay un pago adicional de salario, entonces hacia eso está relacionado, ¿verdad? Todos los meses vamos a tener una cuota, pero van a haber algunos meses donde vamos a tener una cuota mayor, entonces a esa cuota mayor se le llama pago extraordinario o tradicionalmente en el medio se le conoce como cuota bomba. Entonces, en resumen, ¿verdad? De esta diapositiva puedo mencionarles que lo más utilizado es la amortización gradual, que es cuota nivelada, la amortización constante, que es saldos insolutos, y la amortización con cuotas extraordinarias, que es pagos que puede ser con cuota nivelada o con cuota constante, ¿verdad?
pero que incluye pagos extraordinarios de capital al préstamo como tal. Bien, en el tema de los sistemas de amortización, por un lado tenemos el poder calcular cuánto es la cuota que nosotros vamos a pagar, que es lo que vemos en los sistemas de amortización. Es decir, con estos 5 sistemas lo que nosotros vamos a determinar es la cuota que vamos a pagar. La periodicidad de pago va a depender de varios elementos que ya los voy a comentar. Pero el sistema de amortización está orientado a eso. ¿Cómo determino cuánto voy a pagar? Una vez que hemos determinado cuánto vamos a pagar, lo siguiente es elaborar una tabla de amortización. Y la tabla de amortización lo que nos va a indicar es todo el detalle de cómo se va a pagar este préstamo. Es decir, cuánto va a ser para capital, cuánto va a ser para intereses. Ahí vamos a ver el plazo y vamos a ver al final que ya no se debe nada a ese préstamo. Entonces, una tabla de amortización se vería como la que tenemos en este momento, ¿verdad? En la presentación, que pues lleva el capital, la tasa de interés, el plazo, la forma de pago, que ya lo voy a explicar, la cuota, que esta parte de cuota es la que se relaciona en realidad con los sistemas de amortización. Ya la tabla como tal lo que lleva es el número de periodos, la cuota, el interés, el abono que se hace a capital y el saldo que tendría ese préstamo en la medida que se va amortizando. Ya vamos a realizar unos ejercicios para que ustedes lo comprendan mejor. Entonces, para poder construir estas tablas de amortización, que créanme, no es nada del otro mundo, y una vez que uno ya tiene las tablas de amortización base, por así decirlo, lo siguiente sería pues sustituir nada más valores para los siguientes cálculos que se quieran realizar. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el saldo inicial, ¿verdad? Que es el monto original de la deuda, o el monto del préstamo, lo que nos están otorgando de préstamo en el banco. El saldo del periodo, que este va a ser igual a, pues, el saldo del periodo anterior menos la amortización que le estemos realizando, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en un Excel para una mejor comprensión. El interés del periodo, que este, pues, se calcula con un interés simple, ¿verdad? Y, pues, se determina multiplicando el saldo de capital por la tasa de interés. La amortización es igual al pago menos los intereses, es decir, la cuota incluye en el caso de saldos, en el caso de cuota nivelada, perdón, incluye capital e intereses. Entonces ahí tendríamos nosotros que hacer una separación de cuánto es para capital, cuánto es para intereses. Lo que es para capital pasaría a restar al saldo del préstamo como tal. Y un punto importante, ¿verdad? Que sí es necesario mencionarlo, es que en algunas ocasiones, cuando nosotros ya tenemos todo nuestro plan de amortización, pues el último pago a veces hay que hacerle ahí un pequeño ajuste por redondeo, que pues también en el sistema bancario se da, ¿verdad? Al momento de llevar estos planes de amortización a los sistemas, por un tema de redondeo, a veces hay una pequeña diferencia. Entonces esto se ajusta en el último pago. Entonces es posible que esa última cuota sea diferente, ¿verdad? A todas las demás cuotas. Pero eso no significa que estemos cambiando el sistema de amortización. Solo es un tema de ajuste por ese tema de redondeo que les menciono en este momento. Y al final, ¿verdad? Por lo menos de mi lado sí me gusta totalizar las tablas de amortización por un tema de validación. Me gusta sumar los intereses, sumar la cuota de capital, ¿verdad? Para validar que en realidad pues esté bien el plan de amortización como tal. Entonces ya vamos a ver estos elementos materializados en un Excel y pues cómo se determina ya el tema de amortización para cada periodo. Y para mí, quizá lo más relevante al momento de calcular planes de amortización es lo que voy a explicar en este momento,
que, en mi opinión, ¿verdad? Esta es la clave para poder estructurar adecuadamente préstamos como tal para personas naturales, para empresas. Para mí, si esto se comprende bien, entonces vamos a hacer buenas negociaciones al momento de solicitar préstamos bancarios. Entonces tenemos diferentes variables, ¿verdad? La primera variable que nosotros necesitamos es pues el monto. Tenemos que saber qué monto le vamos a solicitar al banco como tal, y ese monto está estrechamente relacionado a dos elementos que se conocen en el medio. Es para qué vamos a utilizar ese financiamiento. Eso deriva en realidad que es el valor del préstamo que vamos a tener. Y en el medio, eso es importante mencionarlo, ¿verdad? En el medio nosotros conocemos pues dos únicas maneras, ¿verdad? De destinos de financiamiento. Uno de ellos es para capital de trabajo y el otro es para capital de inversión. Entonces, capital de inversión lo comprendemos como aquellas inversiones que las empresas quieren realizar. Por ejemplo, quieren comprar maquinaria, quieren sustituir maquinaria, quieren hacer una nueva planta de producción. Entonces, necesariamente ese préstamo, por el destino que tiene, va a tener un plazo más amplio. No le voy a dar a un cliente 2 años para pagar un préstamo que finalmente lo voy a recuperar en 10 años. Entonces, si hago eso de darle los 2 años, lo que voy a hacer es ocasionarle un problema de pago y en su momento, ¿verdad? Muy posiblemente esta empresa va a tener ahí que reestructurar su préstamo. Entonces, el capital o el monto está estrechamente relacionado a eso. Y en el caso del capital de trabajo se relaciona muchísimo al tema del ciclo de comercialización de una empresa. Y no lo tengo acá en este momento en la presentación, pero el ciclo de comercialización se relaciona pues a cómo la empresa genera efectivo. Una empresa tiene efectivo, con ese efectivo compra inventario, ese inventario lo vende, probablemente lo va a vender al crédito, se va a convertir en una cuenta por cobrar, luego vamos a recuperar esa cuenta por cobrar y se va a volver nuevamente efectivo. Y con ese efectivo volvemos a hacer ese ciclo de comprar inventario, una cuenta por cobrar, nuevamente efectivo y así sucesivamente. Entonces, ese ciclo tiene un plazo, que el plazo está relacionado a el tiempo que nos tardamos en comprar el inventario, el tiempo que nos tardamos en vender el inventario, el tiempo que nos tardamos en recuperar la cuenta por cobrar. Entonces, el monto y el plazo estaría relacionado a eso, a pues, cuál es ese ciclo de comercialización. Si son 6 meses, entonces no puedo solicitar un préstamo para 10 años para capital de trabajo, porque no haría clic con cómo la empresa genera efectivo como tal. Otra variable importante, ¿verdad? Al momento de calcular los planes de pago son las tasas de interés. Y la tasa de interés, pues, ustedes me van a decir, pero si la tasa de interés, cuando vamos a solicitar un préstamo, el banco, pues, ya nos da la tasa de interés. Entonces, les voy a comentar en función a qué elementos los bancos dan esa tasa de interés y de cierta forma cómo nosotros podríamos tener cierto poder de negociación al momento de establecer esta tasa de interés. Primero, el elemento más básico que define la tasa de interés son las condiciones de mercado. Es decir, pues ya se maneja en el mercado, ¿verdad? ¿Qué tasas se van a dar a los préstamos? Y aquí me voy a detener en ese punto, ¿verdad? Para poder comentarles los tipos de préstamos, porque los tipos de préstamos al final del día también determinan la tasa de interés. Podemos encontrar en el medio préstamos personales, que serían pues préstamos para nosotros, préstamos empresariales, y esos préstamos van a ir enfocados también en el tamaño de la empresa. Por ejemplo, préstamos para pymes, préstamos para empresas corporativas. Eso sería quién es el que está solicitando el préstamo, pero también encontramos por otro lado, que ya lo vamos a ver en la diapositiva, la garantía que tiene ese préstamo. Entonces, por la garantía podemos encontrar también diferentes tipos de préstamos, como préstamos fiduciarios, préstamos accesorios, préstamos prendarios. Cada uno de ellos tiene un nivel de riesgo diferente. Entonces, ese es el siguiente elemento que está acá, el riesgo.
Entonces, dependiendo del riesgo de ese préstamo, pues así es la tasa de interés. En el mundo de la finanza se maneja un término que establece que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, si el banco visualiza que es un préstamo riesgoso, le va a dar una mayor tasa de interés. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Ver las mitigantes que podemos encontrar para que ese préstamo sea lo menos riesgoso posible. La garantía, que es el otro elemento que les mencionaba, ¿verdad? Un préstamo que no tiene garantía, pues va a ser más riesgoso a un préstamo que sí tiene garantía. Y dentro de la garantía, nosotros podemos encontrar un sinfín de opciones, ¿verdad? De diferentes tipos de garantía, y una pues va a ser que sea pues más o menos riesgosa en comparación con otra. El otro tema es el poder de negociación que tengamos. Y en esta parte, ¿verdad? El poder de negociación está más enfocado al tema empresarial. Por ejemplo, si una empresa maneja con esa institución bancaria muchas operaciones que le generan a esa institución bancaria ingresos adicionales, por ejemplo, esta empresa paga toda su planilla con este banco, compra todas las divisas con este banco, tiene todos los productos financieros que ese banco ofrece y los usa, entonces esa empresa le genera a ese banco cierta rentabilidad. Entonces, por esa rentabilidad que le genera esa empresa, podría tener un poder de negociación, es decir, le dan una mejor tasa porque adicional también le da otros ingresos. El otro tema que pareciera no importante, pero sí lo es, la documentación que uno presente, entonces puede influir al momento de determinar la tasa de interés. Quizá no va a influir al inicio de el otorgamiento del préstamo como tal, pero sí puede ocasionar en los años, ¿verdad? Que se tenga este préstamo, sí puede ocasionar un incremento en la tasa de interés. Y les explico así brevemente en qué consiste eso. Por lo menos en Honduras, todos los bancos tienen que tener un expediente para cada cliente. Y ese expediente debe cumplir con ciertos requisitos que pues, lo establece la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que es el ente regulador del sistema bancario. Entonces, ¿qué pasa cuando un cliente no proporciona esa información mínima que requiere ese expediente? Entonces, viene la comisión y digamos que le pone ahí no es una multa, sino que es un incremento en reserva, le llamamos nosotros. Entonces, si el banco le incrementa una reserva porque el cliente no presentó los estados financieros auditados, entonces pues el banco se lo va a trasladar al cliente, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cliente? Proporcionar periódicamente toda la documentación que pues se requiere, que ya es establecido, ¿verdad? Entonces, al momento de hacer ese traslado al que hago referencia, ¿verdad? Entonces, el traslado se hace con un incremento en la tasa de interés. Entonces, muchas empresas reciben, ¿verdad?, una notificación de que se le va a incrementar su tasa de interés si no presenta X o Y información. Entonces, la documentación también es importante al momento de determinar la tasa de interés. Significa entonces que las condiciones de mercado no es la única variable al momento de determinar tasas de interés. Tenemos el otro elemento que necesitamos, y repito por qué estoy explicando eso. Estos elementos que están acá, capital, tasa de interés, plazo, forma de pago, son elementos que nosotros necesitamos para calcular el plan de pago como tal. Entonces yo les explico en este momento qué elementos condicionan cada una de estas variables, por así decirlo. La forma de pago es la periodicidad con la cual nosotros vamos a pagar ese préstamo. Por ejemplo, vamos a hacer un pago mensual del préstamo, del capital y del interés. Entonces, todos los meses vamos a hacer un abono. Vamos a ir a pagar al banco con la cuota. O puede ser que vamos a pedir que los pagos sean trimestrales, o que los pagos sean semestrales, o que sean anuales, o que sea pues, el pago de capital al vencimiento. Entonces, ¿qué determina en realidad esos elementos? Pues el punto clave es la generación de ingresos que tiene esta persona, esta empresa,
Y ahí está entre paréntesis el ciclo operativo, que era esto que les mencionaba de efectivo, inventario, cuenta por cobrar, efectivo. A eso hace referencia el ciclo operativo. Entonces, pensemos en un préstamo personal. El préstamo personal descansa en que el pago se va a realizar del salario mensual que recibe esta persona. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que pues, el pago al préstamo sea mensual. ¿Por qué? Porque los ingresos los recibe de forma mensual. Entonces, hacia eso se orienta. Entonces, para cada empresa, lo que nosotros hacemos es evaluar cómo genera ingresos y con esa información nosotros determinamos si la periodicidad que nos solicita es o no es razonable. Por ejemplo, en el caso de pues, todo el tema de café, nosotros no podemos darle una amortización mensual porque no todos los años, no todos los meses, perdón, hay producción de café. La producción de café, por lo menos en Honduras, está segmentada, inicia en octubre y finaliza ahí por marzo, abril. Entonces, hay meses donde no hay producción de café. Entonces, ¿cómo va a pagar una cuota mensual si no hay producción de café? Entonces, por eso es importante entender cómo genera ingresos esta empresa o esta persona. Y lo último, ¿verdad? O lo penúltimo, mejor dicho, es la forma de amortización, que la forma de amortización, irónicamente, es los sistemas de amortización que les he mencionado. Entonces, pareciera que el webinar estaba diseñado solo para este punto 5, pero en realidad para poder materializar ese punto 5, nosotros necesitamos los otros elementos que están implícitos dentro de esta diapositiva. Entonces, la forma de amortización es el sistema de amortización que nosotros vamos a utilizar. Y tenemos, finalmente, otras variables que pueden influir al momento de calcular estos planes de pago, como el periodo de gracia, comisiones y otros elementos. Pero el periodo de gracia es un tiempo, un periodo, valga la redundancia ahí, ¿verdad? Periodo donde pues, la empresa o la persona no va a pagar capital. Normalmente, el periodo de gracia se establece sobre capital. Significa entonces que esta persona, esta empresa, durante ese periodo de gracia va a pagar intereses. ¿Y cómo va a pagar esos intereses? Dependiendo de la periodicidad, que era lo que estaba mencionando, que está estrechamente relacionado con la generación de ingresos o el ciclo operativo, el ciclo comercial de la empresa como tal. Y también, ¿verdad? Es importante mencionar que al momento de calcular los planes de pago, pues hay comisiones implícitas. Por ejemplo, algunos bancos cobran una comisión por administración. Algunos otros bancos, ¿verdad? Pues cobran ahí una comisión o un valor por papeleo, ¿sí? Y en el caso de los préstamos personales, también hay ahí un seguro que pues normalmente los bancos siempre lo solicitan, ¿verdad? Entonces hay que pagar una cuota ahí relacionada al seguro saldo deuda, se le conoce, ¿verdad? Que prácticamente este seguro saldo deuda vendría a ser muy similar, por así decirlo, como tipo garantía, pero sigue siendo un préstamo fiduciario como tal. Lo que pasa es que el banco pide eso como respaldo en caso de, normalmente de fallecimiento de la persona que solicitó este préstamo como tal. Entonces, estas son las variables que nosotros vamos a llevar a un plan de amortización y con esto vamos nosotros a pues determinar, ¿verdad? Si podemos o no podemos pagar ese préstamo como tal. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa para una actividad que mencionaba el ingeniero Edwin. Entonces, dejo de compartir pantalla en este momento. Ingeniero Edwin, le cedo la palabra. Sí, en este momento en el chat les voy a mandar, hay unas consultas ahí, no sé si las podemos abordar ahorita o hasta el final. Por supuesto, También. podemos abordarlas en este momento. Igual, ahorita les estoy compartiendo el link para que llenen la encuesta de satisfacción. Como les comenté,
Con esta encuesta, las personas que la llenen van a estar participando en... Son 4 becas las que vamos a dar al final para 2 talleres que tenemos en planeación ahorita para el mes de agosto. Bien, con respecto a las consultas, Vilma nos pregunta que qué sucede si un cliente no paga el préstamo. Bien, lo primero que hay que tener claro es qué es lo que respalda ese préstamo. Si existe una garantía accesoria, entiéndase garantía accesoria a un bien inmueble, un terreno, un edificio, o una garantía prendaria, que es una maquinaria, un certificado a plazo, entonces lo que el banco va a hacer es ejecutar esa garantía. Entiéndase, ejecutar es tomar posesión de esa garantía. Eso es lo que pasaría si no paga el préstamo de la línea del banco. De la línea del cliente, si no paga el préstamo, entonces el banco tiene un proceso para poder recuperar los créditos. Entonces lo que va a pasar, ¿verdad? Es que va a caer en mora en la Central de Información Crediticia, que por cierto, ¿verdad? Hubo un webinar sobre este tema que está en el canal, lo pueden ver. Entonces, va a caer en mora, lo van a llevar a la central, y en la central, ¿verdad? Se va a ir reflejando los días de mora y pues ahí queda el historial. Significa entonces que en un futuro, aunque usted haga un arreglo de pago con el banco, entonces va a quedar ahí que usted no pagó ese préstamo o que se tardó mucho en pagar ese préstamo, y eso limita al momento de obtener nuevos financiamientos. La siguiente consulta que ya nos hace es, ¿cuáles son los documentos que validan un préstamo o que debemos tomar en cuenta al conceder un préstamo? Y también ahorita, mientras se contestaba la pregunta anterior, puso que ¿qué es un certificado a plazo? Perfecto. Voy a explicar primero lo del certificado a plazo porque es lo más reciente que mencioné. Un certificado a plazo es un valor de dinero que usted deja en el banco a plazo. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene en su cuenta 100,000 lempiras y usted dice, estos 100,000 lempiras no los quiero gastar. Si los tengo ahí disponibles en la cuenta, probablemente los voy a gastar en, qué sé yo, en alguna inversión o en otros elementos que usted desee en ese momento, ¿verdad? Entonces usted dice, estos 100,000 lempiras yo lo quiero para el otro año, voy a hacer un emprendimiento, y para no tocar este dinero, entonces lo voy a dejar a plazo en el banco. Entonces usted va al banco, hace una negociación y el banco le va a dar a usted un certificado que se llama un certificado a plazo. ¿Y cuál es la diferencia entre tener ese valor en una cuenta de ahorro o tenerlo en un certificado a plazo? Que el certificado a plazo le va a pagar a usted una tasa mayor. En cambio, la cuenta de ahorro le va a pagar una tasa menor, y le explico por qué. En el caso de los bancos, el negocio es prestar dinero, ¿verdad? Entonces el banco necesita tener recursos para poder prestar. Una de las fuentes para captar recursos, pues es los depósitos que hacen los ahorrantes. Pero si todos los ahorrantes depositan, ¿verdad?, en una cuenta de ahorro, entonces, pues el siguiente día, si ellos desean, pueden irlo a retirar. Por ejemplo, asumamos que usted tiene los 100,000 lempiras en efectivo, los lleva al banco y los deposita en una cuenta de ahorro. Por tenerlos en una cuenta de ahorro, el banco le va a pagar a usted una tasa de interés. ¿Qué va a hacer el banco con esos recursos? Y lo podemos ver a nivel macro, ¿verdad? Con esos recursos lo que va a hacer es prestarlos. Vamos a asumir que el banco le va a pagar a usted una tasa de interés. Eso es un ejemplo. No tengo ahorita las tasas reales que se están pagando en este momento, pero vamos a hacer el ejemplo. El banco le va a pagar a usted por esa cuenta de ahorro, le va a pagar un 2%, ¿sí? Entonces, el banco dice, me entraron 100,000 lempiras, puedo prestar. Entonces, viene una empresa o viene una persona natural y quiere un préstamo. Entonces, quiere un préstamo de 100,000, viene el banco y le presta esos 100,000 lempiras. ¿Se lo va a prestar a qué tasa? Voy a dar un ejemplo, a 10%. Entonces, de esos 10%, 2% son suyos, porque es lo que le están pagando a usted por tener ese dinero en una cuenta de ahorro. Pero mañana o el lunes, usted dice, quiero ese dinero. Y usted va al banco, pero el banco ya prestó ese dinero. Y por eso les digo que lo veamos a nivel macro. Entonces, significa que para el banco también es riesgoso tener pues, todos los recursos que capta
Pues tenerlo en cuentas de ahorro. Entonces el otro mecanismo es tenerlos en un certificado a plazo. Entonces en un certificado a plazo, esos 100,000 lempiras usted no los va a mover por un plazo de por 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año, que normalmente los certificados son por 12 meses, máximo 12 meses y son renovables a su vencimiento. Entonces, como usted va a tener ese dinero a 12 meses sin moverlo, entonces el banco le va a dar, ejemplo, una tasa del 6%. Entonces a usted, en este caso, ¿verdad? Que ya sabe que no va a modificar o que no va a usar ese dinero, le conviene más estar ganando un 6% que un 2%. Entonces, a eso le llamamos un certificado a plazo. En realidad sí reciben un certificado, pero es dinero que usted no va a mover y que el banco, ¿verdad? Pues va a utilizar ese dinero, obviamente, para prestarlo. O sea, al final ese es el negocio del banco. Siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad cuando un banco da un préstamo de consumo de 200,000 y ese préstamo se paga antes del plazo y sin atrasos? Que ese mismo banco otorgue otro préstamo el doble, por así decirlo, pero a una mejor tasa. Bien, el tema de que usted lo pague antes, hay varias cosas implícitas. Primero, recordemos el negocio del banco es prestar y ganar intereses. Entonces, digamos que usted hoy va al banco y le dan un préstamo de pues, los 200,000 lempiras y el lunes los paga y el martes quiere 400,000 lempiras. Entonces, en realidad no hubo como mucho negocio para el banco, si lo vemos así, desde esa línea, ¿verdad? Ahora, si lo vemos desde otra línea de, pues, tengo un préstamo por, qué sé yo, 36 meses, ¿verdad? Y vino la empresa y tomó la decisión de liquidar, ¿verdad? A los colaboradores. No es despido, sino que hay unas empresas que ustedes saben que liquidan anualmente a los colaboradores, le dan sus cesantías. Entonces usted dice, tengo este dinero, en vez de estar pagando los intereses, entonces mejor le voy a hacer un abono extraordinario. Pero usted durante cierto tiempo le ha pagado normalmente al banco. Eso yo no lo vería mal. Obviamente yo necesito tener como un poco de información para saber cuál fue el origen que generó ese pago extraordinario. Ahora, el incremento en el préstamo, ¿por qué pasamos de 200,000 a 400,000? Yo le diría, ¿para qué va a utilizar ese préstamo? O sea, yo ocuparía tener como un poquito más de información al momento de analizarlo, ¿verdad? Y saber cuál es el destino de ese préstamo. Y si ese destino está bien fundamentado, si hacemos la evaluación y usted tiene capacidad de pago, no habría ningún problema. Ok, la siguiente pregunta, ¿en qué tipo de sanciones incurre un cliente si paga anticipadamente? Bien, en el caso de las empresas normalmente, ¿verdad? Pero por eso es importantísimo al momento de tomar un crédito leer el pagaré, que eso es lo que uno firma, ¿verdad? O un convenio de crédito, en el caso de las empresas. Pues sí hay ya cláusulas especiales, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de corporativo, que es donde normalmente yo me desenvuelvo, hay una cláusula que se llama prepago, que, ojo, ¿verdad? Ese prepago, que es parte de las comisiones que estaban ahí en la última variable, ese prepago también puede ser sujeto de negociación. ¿Cuándo va a ser sujeto de negociación? Cuando ustedes tengan el poder de negociación. Entonces, bajo la premisa de que el banco ya nos dio el prepago, por ejemplo, un 3% de prepago, entonces el banco establece montos arriba de X valor, van a tener un prepago de 3%. Ejemplo, con los 100,000 lempiras que hemos estado trabajando, el banco dice, si hay un pago arriba de 10,000 lempiras, un pago extraordinario, entonces le vamos a cobrar un 3% de prepago, se llama eso. ¿Por qué le va a cobrar prepago? Pues ya les expliqué cuál es el negocio del banco, ¿verdad? Entonces, pues no tendría mucho sentido pues, que me estén pagando anticipadamente los préstamos como tal. Claro, hay excepciones y esas excepciones, pues es importante verlas puntualmente, ¿verdad? Evaluarlas, porque eso es importante para mí. Una de las claves, ¿verdad? Al momento de tomar decisiones es evaluar esa acción desde la línea financiera y ver qué le conviene a la empresa. Entonces, al momento de evaluar el prepago, ¿yo qué es lo que haría? Pues determinaría los intereses, ¿verdad? Que no pagaría por ese pago anticipado y
lo compararía contra la comisión de prepago que estaría pagando. Y el otro tema importantísimo, ¿verdad? Es que debemos de tener claro que al hacer un pago extraordinario, de forma personal lo que hacemos es, pues, reducir la liquidez. Entonces hay que visualizar, ¿verdad? Y por eso la planeación financiera es importantísima también, visualizar qué se le puede venir a la empresa, qué se nos puede venir a nosotros en los próximos, qué sé yo, 12 meses, que es el horizonte de tiempo más cercano que podríamos proyectar, y determinar si nos conviene realmente hacer ese abono extraordinario. Y vean, y yo sé que nos estamos extendiendo un poco, porque todavía nos hace falta pues prácticamente la mitad del webinar. Entonces, este tema de planeación financiera es para mí la clave, ¿verdad? Si lo vemos a nivel empresarial, si usted tiene un préstamo, esos préstamos se van para el estado de resultados, le disminuyen la renta neta gravable, por lo tanto, usted le paga menos impuesto al Estado. Si lo vemos a nivel empresarial, ¿verdad? Entonces, va a depender desde qué línea estemos haciendo la evaluación, ¿verdad? Y de mi lado, mi sugerencia es siempre evaluemos las opciones y comparemos qué es lo que más nos conviene. En algunos casos solo nos vamos por la línea de, ay, es que voy a reducir los intereses, pero hay que ver las otras implicaciones que esto tiene. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, los pequeños empresarios no hacen estados financieros. ¿Cómo se valida para un préstamo? ¿Qué requisitos le pide? Bien, en primer lugar, ¿verdad? Existe un artículo, no recuerdo en este momento el nombre del artículo, ustedes me pueden escribir después y yo se los doy. Está en la Ley de Simplificación Administrativa y me voy a tomar 2 minutos quizá para explicar esta parte. Primero, la parte de contabilidad, que es lo que generan los estados financieros, originalmente estaba regulada por el Código de Comercio. Luego vinieron y se hicieron una ley de simplificación que lo que hizo fue modificar unos artículos que estaban relacionados a este tema de contabilidad. De esos artículos solo quedó uno en vigencia. ¿Por qué? Después lo que hicieron es una ley que se llama la Ley sobre Normas de Contabilidad y Auditoría, y en esa ley sobre normas de contabilidad se establece, pues, este tema de los requisitos y quiénes tienen que llevar contabilidad y cómo se debe llevar la contabilidad, entre otros elementos. Entonces, ¿por qué le estoy mencionando esto? Porque legalmente, en la Ley de Simplificación Administrativa se establece que las personas que tienen un capital en giro de 40,000 hacia arriba están obligados a elaborar estados financieros o a llevar su contabilidad. Eso es lo primero. Entonces, legalmente sí existe una obligación de llevar la contabilidad. Ahora, si no se lleva la contabilidad, los bancos tienen un área que es el área de las microfinanzas, donde normalmente pues hacen ya un tipo de validación diferente. Por ejemplo, le hacen una visita y empiezan a ver pues qué es lo que usted tiene para desarrollar su negocio. Y con eso ellos hacen pues más o menos, llamémosle así, digo más o menos porque pues no van a tener toda la documentación ni la información para poder elaborarle los estados financieros reales, pero ellos hacen pues prácticamente los estados financieros y con eso toman la decisión. Claro, ahí hay un tema de riesgo implícito, por lo tanto, como usted no cuenta con estados financieros, podría ir una tasa mayor. Y es el otro tema de qué garantía está implícita, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esos elementos, ahí va a ir la tasa de interés. Pero le traslado esta información porque pues sí es requisito llevar la contabilidad. Yo hablaba esto en una clase de contabilidad, de que pues 40,000 empiras, pues normalmente una pulpería va a tener un capital en giro arriba de 40,000, entonces ya estarían en la obligación de llevar su contabilidad. Pero sí hay formas de pues, validar información, ¿verdad? Y pues ahí el asesor bancario pues le va a hacer varias preguntas, le va a pedir alguna información, solo que con toda la franqueza sí resulta un poco más complejo, ¿verdad? Al momento de pues tener toda la información y tomar una decisión. Entonces se evalúan también otras cosas como el tema de su comportamiento de pago, si tiene crédito,
cómo ha pagado, la garantía que le mencionaba, el tema de su negocio, ¿verdad? Y otras condiciones de mercado. Ok, si quiere ya continuemos con la Perfecto. siguiente parte. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Y vamos al tema de las fórmulas y los casos prácticos, que en realidad les comento, ¿verdad? Este tema de fórmulas, no, o sea, a veces uno se abruma con esas fórmulas, pero en la práctica, con este tema de la tecnología, uno puede encontrar, pues, aplicaciones, ¿verdad? Que puede descargar en el celular. También hay páginas web que, pues, solo uno introduce esos datos que les he mencionado, ¿verdad? Monto, tasa, periodicidad, y pues ya le da a usted la cuota. A mí realmente lo que me interesa en este webinar es trasladarle lo que hay detrás de esa variable. Entonces vamos a ver la fórmula, vamos a ver los casos prácticos y luego vamos a hacer una conclusión de pues qué es lo que más conviene, ¿verdad? Al momento de estructurar un préstamo. Antes de ver el tema de cómo calcular la cuota como tal, debemos tener claro, ¿verdad? Que en un sistema de amortización, pues está el pago de intereses y los intereses se pagan con interés simple. Y el interés simple, primero el interés es el pago por el uso del dinero ajeno. ¿Y por qué es simple? Porque pues solo se va a pagar por el capital. Es decir, encontramos nosotros en la teoría el tema de interés compuesto e interés simple. En el caso del interés compuesto, es el que normalmente pues nos dan a nosotros en las cuentas de ahorro, ¿verdad? Que depositamos un valor al final del mes, pues nos depositan también los intereses y para el siguiente mes entonces nos van a pagar intereses sobre ese capital y sobre los intereses que nos pagaron en el mes anterior. El interés simple es diferente, el interés simple solo nos van a pagar por el capital. Entonces ahí está la fórmula del interés simple, ¿verdad? Que es la multiplicación del capital o del monto del préstamo por la tasa de interés, que pues ya vimos que hay varios elementos para determinarla, y el plazo o el tiempo, ¿verdad? Y uno de los puntos importantes es que la tasa de interés y el plazo deben expresarse en la misma unidad de tiempo. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque normalmente, y más en el mundo empresarial, ¿verdad? La tasa de interés normalmente nos la dan de forma anual. Por ejemplo, vamos a un banco y le preguntamos cuánto es la tasa de interés para un préstamo y nos van a decir, ejemplo, un 12%. Entonces, ese 12% es anual. Significa que nosotros tendríamos que dividirlo entre 12 para saber cuánto es pues la tasa de interés mensual. Entonces, ¿por qué hago esa explicación? Porque si el pago va a ser de forma mensual, nosotros tenemos que tener la tasa también de forma mensual. No puedo venir y multiplicar una tasa de interés anual con un plazo mensual. O sea, sí me va a dar un resultado, pero no va a estar correcto. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que la tasa y el plazo estén en la misma periodicidad. Y uno de los datos que eso es como un paréntesis que voy a hacer, ¿verdad? Normalmente cuando uno lo llama para ofrecerle este tema de préstamos o el tema de extrafinanciamientos, normalmente la tasa de interés ya se la dan a uno de forma mensual. Entonces, como recomendación, ustedes multiplíquenla por 12 para que sepan cuál es la tasa anual que realmente les están cobrando. Y aquí está, pues, esa conversión, por así decirlo, de esos periodos. Por ejemplo, anual vamos a utilizar 1, si es semestral vamos a utilizar 2, porque hay 2 semestres en el año, trimestral vamos a utilizar 4, cuatrimestral vamos a utilizar 3, bimestral vamos a utilizar 6, mensual 12, porque hay 12 meses en el año, quincenal 24, semanal 52 y pues diario, normalmente en el tema comercial se utilizan 360 días. Pero ahí está la opción de 365. Hago la aclaración porque normalmente lo que se utiliza son 360. Entonces, esta diapositiva para mí es importante porque al momento de pues estar haciendo esas conversiones, ¿verdad? Venimos acá, consultamos pues ese periodo de capitalización que realmente nos corresponde. Y ya vamos a ver cuál es la fórmula de la amortización gradual, que en este caso
es cuota nivelada a la que he hecho referencia, ¿verdad? Entonces, en la cuota nivelada, repito, nosotros podemos descargar una aplicación, podemos entrar a una página web y ya nos va a hacer el cálculo. Lo que nosotros necesitamos es saber qué le vamos a introducir, que en este caso la cuota lo que tiene es capital por intereses dividido entre 1, que ya es una constante, menos, paréntesis, 1, que es otra constante, más la tasa de interés, que es la I, y lo vamos a elevar a la menos N, que la N es el número de periodos, que es el plazo y el tiempo. ¿Verdad? En este caso, esta N, la I, tienen que estar pues expresadas en ese mismo periodo al que hago referencia, si es mensual, si es trimestral, entonces ambos tienen que estar en el mismo periodo. Entonces tenemos aquí un pequeño ejemplo. La empresa ABC, ¿verdad?, quiere obtener un financiamiento bajo las siguientes condiciones. Lo que expliqué en su momento de las variables es esto: el monto, el plazo, amortización, tasa de interés, forma de pago, periodo de gracia. Entonces el monto es de 1 millón, el plazo es de 10 años. ¿Por qué sería de 10 años? Bueno, habría que ver el destino que va a tener ese préstamo. Solo por el plazo yo podría deducir que es para capital de inversión. ¿Cuál va a ser la amortización? Cuota nivelada o amortización gradual. La tasa de interés que va a tener 12%, entonces como no hay más información, se da por hecho que es anual. La forma de pago es mensual. Recordemos que la forma de pago está relacionada a cómo se generan los ingresos, y pues periodo de gracia, no hay periodo de gracia. Entonces voy a moverme en este momento para una plantilla que yo tengo por acá. Y yo ya tengo todo el plan de amortización, ¿verdad? Con todo el gusto del mundo yo se los puedo compartir, ¿verdad? Les voy a dejar al final mi contacto para los que así lo deseen. Entonces, cuando nosotros ya tenemos estas plantillas, por así decirlo, lo único que nosotros hacemos es, pues, introducir los datos. En este caso, el préstamo es de 1 millón. La tasa de interés es del 12%. Vemos que solo tenemos que introducir. El plazo es 10 años. Y la periodicidad de pago, la forma de pago es mensual, entonces son 12 meses al año. Y pues automáticamente ya la plantilla nos hace, ¿verdad?, el cálculo de la cuota nivelada. Y en este caso, como son 10 años, entonces lo vamos a multiplicar por 12 para saber cuántos abonos vamos a hacer al año. Entonces, o durante el periodo de este préstamo, vamos a hacer 12 pagos mensuales y vamos a hacer en todo el periodo del préstamo 120 pagos. Significa entonces que nosotros tenemos que estructurar una plantilla para 120 pagos, que es lo que en realidad yo ya tengo por acá. Entonces, ya están los 120 pagos. ¿Y cómo se estructura esta plantilla como tal? Bueno, ya establecimos que la cuota nivelada son 14,347.09. Esa cuota nivelada incluye, por un lado, capital, por otro lado, intereses. Entonces, aquí tenemos en la primera fase de la tabla de amortización la cuota, y aquí están los intereses. ¿Cómo se calcularon esos intereses? Bueno, pues el valor del préstamo, que en este caso es 1 millón, lo estamos multiplicando por la tasa de interés, solo que la tasa de interés está expresada de forma mensual. Por eso acá dividimos en la fórmula, lo que está haciendo es dividir la tasa de interés entre 2. Entonces, lo que va a pagar mensual o ese mes de intereses son 10,000 lempiras. Significa que la diferencia es lo que va a pagar de abono a capital. Entonces, la diferencia son 4,347.09. Y eso se lo vamos a rebajar al millón, que es lo que está acá. Entonces, ya una vez hecho el primer pago, lo que nosotros le debemos al banco son 995,652.91. Sobre ese saldo, y a eso es lo que se le llama saldo insoluto, sobre ese saldo nosotros vamos a calcular el interés del siguiente mes. Entonces, el siguiente mes, si ustedes se fijan, disminuye, lo voy a poner en amarillo, disminuye el valor de los intereses. ¿Por qué disminuye? Porque el valor del préstamo ya cambió, porque ya amortizamos capital.
Entonces, nuevamente ese mes vamos a pagar una cuota de 14,347,09. Le vamos a rebajar los intereses y vamos a pagar a capital 4,390,57. Podemos observar que sí hay una leve variación, hay un aumento en el valor del pago, ¿verdad? ¿Por qué está aumentando el valor del pago? Pues porque, pues, estamos amortizando menos intereses. ¿Por qué estamos amortizando menos intereses? Porque hay menos capital. Entonces, así sucesivamente, ¿verdad? Se va haciendo la tabla y así está configurada hasta que al final tenemos aquí un valor 0,0. Cuando nos da ese valor 0,0, que aquí probablemente no hay decimales, no hay ese tema de redondeo al que hacía referencia en la diapositiva. Entonces, al final tiene que quedarnos 0,0, ¿verdad? Si no nos da 0,0, significa que esa amortización no está bien estructurada. Lo demás que está en esta plantilla es, pues ya de forma anualizada, por así decirlo, ¿verdad? Aquí tenemos cuánto pagaría de forma anual de capital y de intereses. Ya, pues la plantilla ya está automatizada para que haga esto. Y pues de mi lado siempre me gusta validar, ¿verdad? Siempre me gusta totalizar. Y pues yo puedo ver acá, ¿verdad? Que, y les voy a hacer la suma para que ustedes también lo visualicen, que lo que se está amortizando de capital en realidad es el millón que hemos solicitado. Y también podemos sumar cuánto es lo que va a pagar de intereses durante la vida de este préstamo. Y pues ahí está, va a pagar de intereses 721,651. Bien, vamos a regresar a la presentación y vamos a ver el otro tipo de amortización, que es la amortización constante o saldos insolutos. Aquí la forma de calcular pues es fácil. Lo único que hacemos es dividir el capital entre el número de periodos o entre el número de meses que nosotros pues vamos a amortizar ese préstamo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí la cuota de capital va a ser igual todos los meses, pero adicional tenemos que pagar los intereses. Entonces tenemos exactamente el mismo ejemplo, el millón, los 10 años, solo que la amortización va a ser sobre saldos insolutos. La tasa de interés se mantiene, el pago también y sin periodo de gracia. Entonces hago el cambio de pantalla. Y pues vamos a introducir nuevamente esos datos, ¿verdad? El capital, 1 millón. La tasa de interés es del 12%, el plazo son 10 años y la forma de pago es mensual. Y aquí pues ya me hizo el cálculo, la plantilla de cuánto es lo que va a pagar de cuota de capital. Entonces, todos los meses va a pagar 8,333,33 de capital. Pero adicional hay que pagar los intereses. Entonces, los intereses en la primera cuota son 10,000. Entonces, yo le sumo lo que tengo que pagar de capital, la cuota me quedaría para ese mes de 18,333,33. Si yo lo comparo con pues, la amortización gradual o la cuota nivelada es de 14,347,09. Entonces, sí hay una diferencia. Y esa diferencia en que puede influir en un tema importantísimo que se llama capacidad de pago. Entonces, hay algunas empresas que, y digo empresas porque el tema de saldos insolutos normalmente se utiliza en el sistema empresarial, ¿verdad? A nivel personal, lo que normalmente le va a dar un banco es cuota nivelada. Entonces, en algunos casos, ¿verdad? Las empresas dicen, no, voy a pagar mejor sobre saldos insolutos porque pago menos intereses. Entonces, pues deciden este tipo de amortización. Sin embargo, sabemos que en los primeros años va a tener una cuota mayor. ¿Por qué? Porque los intereses van a ser mayores. Podemos hacer aquí el ejercicio breve, ¿verdad? Del tema de amortización para que lo comparemos de forma global. Tenemos el millón que se está amortizando. Luego tenemos los intereses. Vamos a totalizarlos. Y los intereses son de 605,000. Obviamente muy diferente a lo que hemos visto en cuota nivelada de 721,651. Pero
Ustedes me van a decir, está pagando más intereses. Sí, está pagando más intereses, pero hay que ver la capacidad de pago. Si realmente el flujo le permite, pues, poder amortizar este tema. Entonces, para que ustedes me comprendan mejor este tema del flujo, yo he preparado un flujo. No voy a explicar el flujo, con todo el gusto del mundo yo puedo preparar otro webinar relacionado al tema de el flujo de caja, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene un flujo de caja? Ingresos menos egresos, entradas y salidas de efectivo. En este caso, pues yo utilicé esta información, ¿verdad? Aquí están los ingresos. Lo que las empresas estiman es que esos ingresos van a crecer. Tenemos otros ingresos que podrían derivarse, qué sé yo, de intereses bancarios. Pues hay un costo de venta, ¿verdad? Bajo la premisa de que esta fuese una empresa comercial. Tenemos los gastos de venta, los gastos de administración, que es todo lo necesario, ¿verdad? Para poder vender y administrar la empresa. Está un tema de impuestos, que pues hay que pagarle impuestos al Estado. Y aquí tenemos el tema de los gastos financieros y el pago del capital. Entonces yo me voy a trasladar esa información de la plantilla para que ustedes vean y podamos nosotros comparar, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que esto tiene en la capacidad de pago? Entonces me lo voy a trasladar, los gastos financieros y luego el capital. En este momento estoy trabajando saldos, amortización gradual, que es cuota nivelada, y ahí está. Entonces, la evaluación, una de las evaluaciones que hacen las instituciones bancarias descansa sobre el principio de capacidad de pago. Capacidad de pago es pues, si puede o no puede pagar el préstamo. En este caso podemos ver el saldo final. El saldo final es positivo, ¿verdad? Bajo una evaluación así bien rapidísima, nosotros podríamos decir que esta empresa tiene capacidad de pago. ¿Por qué? Pues, con los ingresos y con los egresos puede pagar el capital y los intereses y todavía le queda un saldo final. Esa es la conclusión preliminar que nosotros haríamos. Obviamente, ¿verdad? Habría que hacer ahí, pues, una evaluación más exhaustiva, ¿verdad? Para poder validar esas variables. Ahora vamos a hacer la amortización constante o sobresaldos insolutos. Entonces nos vamos a la plantilla, intereses. Nos lo vamos a traer para nuestro presupuesto de caja. Esta es una proyección. Y ahí está. Ya tenemos aquí la información. Entonces, ¿qué cosas podemos observar? Vamos a irnos acá, ¿verdad? Si nos fijamos, al final, este es el saldo final que nos quedaría a nosotros, que en nuestro balance estaría como efectivo y equivalente de efectivo, pues podemos ver que es creciente, en el primer año es de 116,000. Si vemos acá, pues también todos los años, ¿verdad? Es un flujo positivo. Y si vamos al otro plan de amortización, vemos que acá hay ya un valor negativo. Vemos que pues estos saldos son menores. ¿Por qué son menores, verdad? Porque los primeros años, recordemos, en el caso de la amortización constante o sobresaldos insolutos, en los primeros años se paga capital igual y más los intereses. Entonces, eso hace que la cuota sea mayor. Por lo tanto, reduce en esos primeros años la disponibilidad de flujo de la empresa. Regresamos ya a la presentación, ¿verdad? Yo sé que ya nos excedimos unos minutitos ahí. Y aquí yo tengo ya la comparación, ¿verdad? De esos elementos que yo les estaba mencionando, ¿verdad? Ya comparando un sistema con otro, vemos cuál es la diferencia que hay en el capital. En el caso de saldos insolutos, vemos que pues se va a pagar un valor mayor en comparación con la cuota nivelada. Entonces aquí vemos la diferencia que hay entre uno y otro a nivel de capital. Luego podemos ver esa misma diferencia a nivel de los intereses. Podemos ver que cada uno de los años hay un pago mayor de intereses en cuota nivelada. Esto es el pago mayor que hay en comparación con el otro sistema de amortización. Y también hay una diferencia en la cuota, ¿verdad? En los primeros años, a nivel de saldos insolutos, se va a pagar una cuota mayor que pues,
cuota nivelada, ¿verdad? Y el impacto al que hago referencia es directamente en el flujo de caja o en la capacidad de pago. Entonces, como conclusiones, pues ya vimos que existen diferentes sistemas de amortización. De hecho, 5 fue los que yo expliqué, ¿verdad? En este webinar. La elección del sistema de amortización pues va a depender de elementos como la capacidad de pago y el tema de generación de ingresos que tenga la empresa como tal. Y pues los planes de amortización ya vimos que pueden calcularse, ¿verdad? En hojas de Excel. Ya les mencioné que también hay aplicaciones, páginas web, calculadoras financieras, ¿verdad? Y también se puede calcular de forma manual. Y el plan de pagos que se seleccione o directamente el sistema de amortización va a afectar directamente la liquidez de la empresa, que es lo que yo pretendía mostrarles, ¿verdad? Con esos cuadros finales. Y por eso es importante, ¿verdad? Al momento de tomar un préstamo o de solicitar un préstamo, hacer las simulaciones o las proyecciones de cuáles van a ser los ingresos, cuáles van a ser los egresos, para identificar cuál es el sistema de amortización que más nos conviene. Entonces, con esto yo finalizo, ¿verdad? Este webinar. Voy a dejar un pequeño espacio para preguntas y respuestas en caso de que hayan preguntas adicionales. En el chat tenemos una pregunta. Dice el licenciado, cuando uno solicita un préstamo y pide, por ejemplo, 1 millón, ¿no le deducen a uno del préstamo gasto administrativo y le terminan dando menos del millón? Sí, en efecto, ¿verdad? Hay comisiones relacionadas a los préstamos como tal, ¿verdad? Por ejemplo, está la comisión administrativa. Cada banco tiene su propia política. Esa comisión administrativa usted la puede pagar al inicio o la puede pagar pues cada año, ¿verdad? Cada año va pagando un valor de esa comisión por administración. Y también hay otros bancos que adicional a esta comisión por administración tienen pues una comisión ahí por temas de papeleo, ¿verdad? Entonces, en efecto, es parte de la negociación y pues se puede deducir al momento de que le otorgan a usted el financiamiento, o usted también podría tenerlo, ¿verdad? En su cuenta y se lo pueden rebajar de ahí, pero al final es exactamente lo mismo. El cobro se hace, ¿verdad? Pues son condiciones que el banco pone y el único tema ahí es el poder de negociación que usted tiene sobre el porcentaje de esa comisión y cómo va a pagar esa comisión. Excelente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quieran realizar. Pueden dejarla en el chat o activar su micrófono. Hola, buenos días. Adelante. Buenos días, yo solo tengo una pregunta y disculpen porque tuve unos problemitas con internet, entonces no sé si ya lo mencionaron, pero a nivel de las comisiones, ¿existe como algún límite para decir, bueno, independientemente del monto del préstamo, hay algún límite de comisiones o no sé si habrá algo? A nivel regulatorio no hay establecido una comisión, ¿verdad? Al final eso va a depender de la política del banco como tal, y uno de los elementos claves que yo he mencionado es el poder de negociación que ustedes tienen, y ese poder de negociación va a depender, por un lado, de las fortalezas que tiene ese crédito. Por ejemplo, ¿para qué va a utilizar ese crédito? Si es un proyecto de interés nacional, si es una garantía, ¿dónde está esa garantía? Si es una garantía que esté en una zona de muy alta plusvalía. Y el otro tema que pues en su momento comentaba es qué beneficios adicionales le genera al banco o usted le va a proponer al banco. Por ejemplo, digamos que usted no tiene en este momento nada con esa institución bancaria, entiéndase nada, ni cuentas, ni préstamos, ningún servicio financiero que otorgue esa institución bancaria, pero usted hace una negociación con ese banco y le dice, a partir del momento que usted me da el crédito, seguro lo voy a manejar con la empresa aseguradora que ustedes tienen, la planilla la voy a trasladar con ustedes, toda la compra de divisas la voy a pagar con ustedes, todo el tema de banca electrónica va a ser con ustedes, pago de impuestos con ustedes, y por cada uno de esos elementos, pues al final del día son comisiones para los bancos. Entonces, si usted tiene ese poder de negociación, entonces puede negociar esas otras condiciones de comisiones, incluso el prepago que alguien
alguien consultaba en su momento. Pero a nivel ya de mercado como tal, no es que esté establecido que los bancos tienen que manejar esa comisión por administración. Ahí ya queda pues a la política que tenga cada uno de los bancos. Gracias. Nos preguntan también en el chat, ¿los planes de inversión llevados al banco para un préstamo hay que validarlo con algún contador o el mismo banco lo valida para que sean aceptados para poder ver si es factible y poder otorgar ese préstamo? Bien, primero cuando hablamos de un plan de inversión, ¿verdad? Para poner en contexto a la audiencia, estamos hablando de un préstamo para capital de inversión. Préstamo para capital de inversión ya es un préstamo a largo plazo. Y el banco en efecto le va a pedir para qué va a utilizar ese dinero. Ya sea en capital de trabajo o en capital de inversión, siempre le van a pedir. Siempre le van a preguntar, ¿para qué lo va a ocupar? Si es para inversión, entonces, ¿qué inversión va a realizar? Entonces usted presenta un plan de inversión. Que el plan de inversión incluye, pues, elementos como la inversión diferida, la parte del presupuesto de construcción y el otro tema de capital de trabajo. Entonces, en esa parte de el plan de construcción, normalmente el banco lo que tiene son valuadores. Valuadores que pues ya el banco dice, con estos valuadores trabajo, y nuevamente para poner en contexto, los valuadores son personas o empresas que pues están autorizadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Entonces viene el banco, contrata a ese evaluador y el evaluador le va a revisar, va a refrendar, es el término que utilizamos en el medio bancario, va a refrendar ese plan de inversión y nos va a decir si es adecuado o no es adecuado. Claro, el evaluador lo va a pagar la empresa que está solicitando el préstamo. Tenemos otra consulta. Si uno obtiene un préstamo y se atrasa en una cuota, ¿por qué empresa para que trabajan no lo ha hecho sus respectivos, porque la empresa para la que trabaja no ha hecho sus respectivos pagos? Si uno adjunta evidencia del porqué del atraso, ¿será que siempre afecte el récord crediticio? Siempre va a afectar el récord crediticio. Ahí sí es bien complejo, ¿verdad? Porque el banco lo que hace es reportar. Primero, el tema de los burós de crédito, que hago la referencia, ¿verdad? Que en el canal de CC Honduras hay un webinar al respecto, ¿verdad? Entonces, el buró de crédito es externo, no es el banco quien lo maneja, ¿verdad? Entonces, el banco lo que hace es reportar. Y si los reportes se hacen al cierre de cada mes. Si al cierre de cada mes, pues ese préstamo estaba en mora, entonces en la central se va a reflejar que estaba en mora. Ahora, si usted va a otra institución bancaria y esa otra institución bancaria le dice, usted está haciendo una solicitud de un préstamo, entonces usted le dice, mire, que es que tiene acá unos días en mora, usted le puede dar esa explicación y usted puede documentar esa explicación que está realizando, ¿verdad? Y ahí pues va a quedar a discreción de la institución si considera o no considera. A nivel empresarial, lo que yo puedo sugerir, inclusive a nivel personal, ¿verdad? Es cuando pasan esos elementos, no dejar que pasen muchos días, sino que presentarse ante la institución bancaria y pues buscar un arreglo de pagos, buscar la forma en cómo solucionar este problema, porque al final del día el récord crediticio es importantísimo para una institución bancaria y también para la persona, pues porque al final pues se vuelve una limitante en caso de que ese récord crediticio pues tenga ahí días de mora. Ok, excelente. Pues esa fue la última pregunta que teníamos en el chat. No sé si alguien más, todavía podemos dar espacio. Si alguien quiere activar su micrófono y hacer alguna pregunta. De no haber preguntas, entonces no sé si me permite compartir pantalla. Sí, solo por si alguien desea, ¿verdad?, profundizar en el tema, les dejo aquí la bibliografía de pues donde yo tomé pues, alguna información, ¿verdad?, que les mostré en este webinar y pues agradecerle, ¿verdad?, su atención.
Listo. Ok. Bien, aquí tenemos los próximos programas a desarrollar en CCE Honduras. Tenemos un webinar que es cómo elaborar el diseño metodológico para mi tesis, administración de cuentas por pagar. Tenemos el taller de sueldos y salarios para emprendedores y el taller sobre análisis de estados financieros. Estos dos talleres son los que vamos a estar ahorita rifando 4 becas, 2 para cada uno. También tenemos el impacto de los indicadores económicos en los negocios, la psicología para el rendimiento y salud emocional en el trabajo y seguridad de la información en emprendimientos. Entonces ya vamos a proceder con la rifa, el sorteo. Y solo recordarles nuestros canales en redes sociales. Nos encuentran como @CCE Honduras, nuestro canal de YouTube como cce.honduras, nuestro número de teléfono y WhatsApp 3199-2783, nuestra página web www.ccehonduras.com y nuestro correo info@ccehonduras.com. Con respecto a las becas, yo les mandé la encuesta de satisfacción y las personas que participaron, que la contestaron, perdón, son las que van a estar participando. Entonces, solo obtuvimos 18 respuestas. Entonces, ya aquí yo ya tengo las 18 personas que llenaron la encuesta. Entonces, vamos a seleccionar cuatro ganadores. Los primeros 2 van a ser para el de planilla de sueldos y salarios y los siguientes 2 van a ser para análisis de estados financieros. Si en dado caso ustedes, por ejemplo, digamos el ganador sea de planillas y sueldos y salarios y ya tiene conocimiento en ese rubro, entonces usted perfectamente nos puede contactar y decir que le va a pasar esa beca a un conocido, a un familiar o lo que sea, para que no se pierda esa oportunidad y alguien pueda pueda adquirir el conocimiento sobre eso. Ok, la rifa la vamos a hacer en una página web que se llama la ruleta aleatoria. Entonces, y aquí tenemos números al azar. Entonces, si ven, ahí están numerados acá del 1 al 18. Entonces voy a poner del 1 al 18. Quiero 2 ganadores, entonces, y los vamos a generar. Entonces, el 15 y el 13 son los ganadores de la beca para el taller de planilla de sueldos y salarios. Entonces, es Carlos y Diana. Ellos son los 2 ganadores para el taller de planilla de sueldos y salarios. Y vamos ahora con la siguiente. Vamos a generar otra vez. Tal vez no repite. 9 y 8. Ellos 2 son los ganadores para el taller de análisis de estados financieros. Entonces aquí ya felicidades a los ganadores. Se les va a estar contactando vía WhatsApp o vía correo. Entonces ahí ustedes deciden si toman la beca o se la pasan a alguien más. De mi parte, pues ya no tengo más. Solamente agradecerles su participación. Ahí en el chat la licenciada Oneida les compartió el correo oviel@ccehonduras.com para que le puedan escribir si quieren que ella les comparta las tablas en las que estuvo trabajando. Así que dejo la palabra con la licenciada Oneida para que ella pueda despedirse. Muchas gracias, ingeniero Edwin. La verdad que para mí ha sido un gusto poder compartir esta temática con ustedes, solo como un dato para que tengan referencia. Lo que hemos visto este día es lo que se ve en una clase que se llama Métodos Cuantitativos en Finanzas 2 en la licenciatura de Contaduría Pública y Finanzas. Así que de mi lado un gusto nuevamente, ¿verdad? Compartir con ustedes. Estoy a la orden para cualquier consulta. Ahí tienen ustedes mi contacto, ¿verdad? Pueden escribirme con toda la confianza. Los que deseen las plantillas, pues escríbanme, ¿verdad? Yo con todo el gusto les puedo compartir ese conocimiento. De hecho, se me ocurre también, ingeniero Edwin, que a través del blog de CCE Honduras,
También podemos compartir la plantilla, ¿verdad? Y también podemos dejarlo en el canal de YouTube. Y para los ganadores, ¿verdad? De las becas, enhorabuena, ¿verdad? Es muy importante pues seguir en este proceso de educación continua y particularmente el curso de análisis de estados financieros lo voy a impartir, ¿verdad? En el otro mes, así que para los que ganaron, nos escuchamos y nos vemos el otro mes. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias, licenciada Neida. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. A la orden.